Mi nombre es Valeria Castillo y durante los últimos 8 años he construido uno de los fondos de capital de riesgo más exitosos de México, especializándome en startups tecnológicas lideradas por mujeres. Lo que mi familia no sabe es que detrás del nombre corporativo VC Investments estoy yo, tomando decisiones de inversión que pueden cambiar el destino de empresas emergentes. Mantengo mi identidad empresarial separada de mi vida familiar por una razón muy simple. Quiero que mis proyectos sean evaluados por sus méritos, no por conexiones personales. Mi oficina en Santa Fe tiene vista panorámica de la ciudad, con 3 monitores donde reviso constantemente propuestas de negocio, análisis de mercado y reportes financieros. En mi escritorio de cristal descansa una pequeña planta suculenta que mi hermana Marina me regaló cuando abrí mi primera empresa hace una década, sin saber que eventualmente se convertiría en un imperio de inversiones valuado en más de 500 millones de pesos. El problema comenzó durante la cena familiar del domingo en casa de mis padres, donde mi hermana Marina y su esposo Ricardo aparecieron con noticias emocionantes. Familia, anunció Marina mientras servía el postre, Ricardo tiene algo muy importante que contarles. Ricardo, mi cuñado de 5 años, se enderezó en su silla con esa sonrisa arrogante que había aprendido a odiar desde que se casó con mi hermana. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana de software y siempre había tenido complejo de inferioridad respecto a mi éxito empresarial, aunque nunca había entendido realmente la magnitud de mis logros. Estoy desarrollando una aplicación revolucionaria, declaró, inflando el pecho. Va a cambiar por completo cómo las mujeres manejan sus finanzas personales. Ya tengo una reunión programada con inversionistas importantes la próxima semana. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente en un concepto para una aplicación llamada Mujer Financiera, una plataforma integral que combinaría educación financiera, presupuestos automatizados y networking profesional específicamente diseñada para mujeres latinoamericanas. Era mi proyecto personal más ambicioso, uno que planeaba lanzar a través de mi propio fondo después de perfeccionar cada detalle. Qué interesante, Ricardo, dije manteniendo mi voz neutra. ¿Podrías contarnos más sobre el concepto? Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras comenzó a describir, con precisión inquietante, exactamente las mismas características que yo había estado desarrollando. Habló sobre módulos educativos gamificados, algoritmos de presupuesto basados en patrones de gasto femenino, y una red social profesional integrada para mentoría financiera. Mi padre, siempre pragmático, preguntó, ¿y cómo planeas financiar esto? Ah, esa es la mejor parte, respondió Ricardo con confianza. Ya tengo una presentación programada con VC Investments, uno de los fondos más selectivos del país. Si ellos invierten, será una validación total del proyecto. El vino se me atragantó. VC Investments era mi propia empresa. De alguna manera, Ricardo había conseguido una reunión conmigo sin saber quién era yo realmente. ¿Cómo conseguiste esa reunión?, pregunté, intentando sonar casualmente impresionada. Tengo mis contactos, dijo con suficiencia. Un amigo que conoce a alguien que conoce a alguien. El punto es que reconocen el talento cuando lo ven. Durante el resto de la cena, Ricardo continuó describiendo su aplicación con detalles que me helaron la sangre. No solo estaba usando mi concepto, sino que aparentemente había accedido a archivos de mi computadora personal. La única explicación posible era que había revisado mi laptop durante una de las ocasiones en que Marina y él habían venido a mi casa. Recordé vívidamente la semana anterior, cuando Marina había pedido usar mi baño mientras Ricardo esperaba en la sala. Había dejado mi laptop abierta en el sofá, trabajando en las especificaciones técnicas de Mujer Financiera. Debía haber aprovechado esos minutos para fotografiar o copiar mis documentos. Esa noche, después de llegar a casa, revisé minuciosamente mi computadora. Efectivamente, varios archivos habían sido accedidos la semana anterior durante el horario exacto de la visita de Marina y Ricardo. Mi stomach se revolvió al darme cuenta de la magnitud de su traición. Durante los siguientes días, Ricardo no paraba de hablar sobre su innovadora idea en las reuniones familiares. Cada conversación telefónica con Marina incluía actualizaciones sobre los preparativos para la presentación. Valeria, no puedes imaginar lo emocionada que estoy, me dijo Marina durante una llamada el miércoles por la noche. Ricardo ha estado trabajando día y noche en esta aplicación.
Dice que va a revolucionar el mercado. ¿Desde cuándo Ricardo sabe sobre tecnología financiera? Pregunté cuidadosamente. Ay, hermana, no seas así. Mi esposo es muy inteligente. Además, dice que las aplicaciones para mujeres son muy fáciles de diseñar porque las mujeres tienen necesidades simples. Esa frase me encendió por dentro, pero mantuve mi voz calmada. ¿Eso dijo? Sí, dice que las mujeres solo necesitan colores bonitos y funciones básicas. Nada muy complicado como las aplicaciones para hombres. El viernes por la mañana, una semana antes de la reunión programada, decidí hacer mi propia investigación. Contraté discretamente a un investigador privado para que documentara cualquier evidencia de que Ricardo había robado mi trabajo. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. Ricardo no solo había copiado mi concepto, sino que había estado vendiendo la idea como suya en sus círculos profesionales durante semanas. Había creado presentaciones usando mis wireframes exactos, había registrado un dominio web con un nombre casi idéntico al que yo había elegido, y había comenzado a reclutar desarrolladores usando mi documentación técnica. Mi investigador también descubrió que Ricardo había estado haciendo comentarios despectivos sobre las mujeres en tecnología, presumiendo que su éxito demostraría que los hombres eran naturalmente mejores para la innovación tecnológica. El día de la reunión llegó. Me vestí con mi traje azul marino más profesional y llegué temprano a la sala de juntas en mi propia oficina. Como CEO de VC Innovations, siempre presidía las reuniones de evaluación de nuevos proyectos, pero esta vez me aseguré de estar sentada en una posición donde Ricardo no pudiera verme inmediatamente al entrar. Mi equipo de 5 socios ya estaba presente. Carmen, mi directora de análisis técnico, Jorge, especialista en mercados emergentes, Patricia, experta en startups femeninas, David, analista financiero senior, y Roberto, mi director legal. Todos sabían sobre la situación gracias a mi briefing previo, pero habían acordado actuar profesionalmente y evaluar la presentación por sus méritos. A las 10 de la mañana exactas, mi asistente Paula anunció la llegada de Ricardo. Entró a la sala con un traje nuevo que probablemente había comprado especialmente para la ocasión, cargando una laptop y una carpeta voluminosa. Su confianza era palpable mientras saludaba a cada miembro del equipo, claramente disfrutando lo que consideraba su gran momento. Buenos días, dijo con voz fuerte. Soy Ricardo Mendoza, y estoy aquí para presentarles la siguiente revolución en tecnología financiera. Se dirigió hacia el proyector sin mirarme directamente, demasiado enfocado en su presentación para notar que la CEO del fondo estaba sentada a apenas 3 metros de distancia. Antes de comenzar, interrumpió Carmen siguiendo nuestro plan. ¿Podría explicarnos su experiencia previa en desarrollo de aplicaciones móviles? Ricardo carraspeó. Bueno, he trabajado en ventas de software durante años, y eso me ha dado una perspectiva única sobre lo que realmente necesitan los usuarios. ¿Y específicamente en FinTech?, preguntó Jorge, tomando notas. Las aplicaciones financieras no son tan complejas como la gente piensa, respondió Ricardo con una sonrisa condescendiente. Especialmente cuando el mercado objetivo son mujeres. Ellas necesitan algo simple e intuitivo. Patricia intercambió una mirada conmigo. Como mujer que había fundado 3 startups exitosas antes de unirse a mi fondo, detestaba ese tipo de comentarios tanto como yo. Ricardo comenzó su presentación, y mi corazón se encogió al ver mis propios mockups y diagramas de flujo proyectados en la pantalla. Había copiado todo tan exactamente que incluso los colores y fuentes eran idénticos a mis originales. Como pueden ver, continuó, he diseñado una interfaz que utiliza patrones de color específicamente atractivos para las mujeres, rosas suaves, púrpuras y dorados. La investigación muestra que las mujeres responden mejor a estos tonos. David levantó la mano. ¿Podría compartir esa investigación? Nos gusta revisar las fuentes de datos que respaldan las decisiones de diseño. Ricardo vaciló por primera vez. Bueno, es investigación propietaria que desarrollé específicamente para este proyecto. Entiendo, dijo David, anotando algo en su tablet. ¿Y los algoritmos de presupuesto? ¿Cómo determinó las variables específicas para patrones de gasto femenino? Las mujeres gastan principalmente en ropa, belleza y artículos domésticos, respondió Ricardo con confianza total. Es muy predecible. Por eso mi algoritmo se enfoca en esas categorías principales.
Sentí que mi temperatura subía. No solo había robado mi trabajo, sino que estaba presentándolo con un enfoque completamente sexista que contradecía toda la investigación seria que yo había realizado. Interesante perspectiva, comentó Patricia con voz neutral. ¿Y el componente de red social profesional? ¿Cómo planea moderarlo? Las mujeres necesitan mucha validación social, explicó Ricardo, claramente orgulloso de su análisis. Por eso incluí funciones como likes y comentarios motivacionales. Mantendrá su engagement alto. Roberto, mi director legal, se aclaró la garganta. Señor Mendoza, antes de continuar, ¿podría confirmar que toda la propiedad intelectual de este proyecto es original y de su autoría? Por supuesto, respondió Ricardo sin dudar. Cada línea de código, cada diseño, cada concepto surgió de mi mente. Ese fue el momento que había estado esperando. Me levanté lentamente de mi silla, y Ricardo finalmente me vio. Su expresión cambió de confianza a confusión total. ¿Valeria? ¿Qué haces aquí? Señor Mendoza, dije con voz profesional y tranquila, permíteme presentarme formalmente. Soy Valeria Castillo, CEO de VC Innovations. El control remoto del proyector se le cayó de las manos. El color abandonó completamente su rostro. Eso es imposible, tartamudeó. Tú trabajas en... ¿En qué trabajo exactamente, Ricardo? Pregunté, manteniéndome de pie mientras él se desplomaba en su silla. Nunca me dijiste que eras. Su voz se apagó mientras la realidad de la situación se asentaba. Carmen activó su tablet y proyectó una nueva presentación en la pantalla. Señor Mendoza, nos gustaría mostrarle algo. En la pantalla aparecieron las fechas y timestamps de todos mis archivos originales de Mujer Financiera, seguidos por capturas de pantalla que mostraban cuándo y cómo había accedido a mi computadora. Como pueden ver, explicó Carmen, todos estos diseños y conceptos fueron creados por nuestra CEO entre enero y abril de este año. Los metadatos de los archivos muestran que fueron accedidos desde su computadora personal el día 15 de mayo, exactamente cuando usted visitó su casa. Ricardo intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecían no responderle. ¿Yo? ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente? Pregunté, caminando lentamente hacia el proyector. ¿Cómo decidiste robar el trabajo de 2 años de investigación y desarrollo? ¿O cómo justificas presentar mi propiedad intelectual como tuya? Las mujeres no entienden de tecnología, murmuró desesperadamente, como si esa declaración pudiera salvarlo de alguna manera. Yo solo estaba mejorando tu idea básica. El silencio en la sala era ensordecedor. Mis socios intercambiaron miradas de incredulidad total. Como CEO del fondo de inversión, dije levantando la mano tranquilamente, me temo que su propuesta ha sido rechazada por plagio. Roberto abrió su portafolio y sacó un documento legal. Señor Mendoza, también le informamos que este incidente será reportado a las autoridades competentes por violación de propiedad intelectual y robo de secretos comerciales. Valeria, Ricardo comenzó a suplicar, somos familia. Marina no puede saber esto. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. La familia se basa en confianza y respeto, respondí, recogiendo mis documentos. Tú destruiste ambas cosas cuando decidiste robar mi trabajo y presentarlo con comentarios despectivos sobre las capacidades de las mujeres. David se acercó con otro conjunto de papeles. Señor Mendoza, también descubrimos que registró un dominio web usando nuestros conceptos originales y comenzó a reclutar desarrolladores con documentación robada. Eso constituye fraude comercial adicional. Las siguientes 2 horas fueron un proceso doloroso pero necesario de documentación legal. Ricardo tuvo que firmar múltiples documentos reconociendo su violación de propiedad intelectual y comprometiéndose a cesar toda actividad relacionada con el proyecto robado. Cuando finalmente se fue, visiblemente derrotado y humillado, me quedé en la sala de juntas con mi equipo. ¿Cómo quieres manejar esto con tu familia?, preguntó Patricia con preocupación genuine. Con total transparencia, respondí. Marina merece saber la verdad sobre el tipo de persona con quien está casada. Esa tarde llamé a mi hermana y le expliqué toda la situación. Su inicial incredulidad se transformó en horror cuando le mostré las evidencias fotográficas y los documentos legales. No puedo creerlo, lloró Marina. ¿Cómo pude estar tan ciega?
No es tu culpa, la consolé. Ricardo te manipuló tanto como intentó manipular a mis inversionistas. Durante las siguientes semanas, la historia de Ricardo se extendió por la industria tecnológica como advertencia sobre los peligros del plagio. Su reputación profesional quedó destruida, y eventualmente perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo. Marina decidió separarse temporalmente de Ricardo para evaluar su matrimonio. Se mudó de regreso con mis padres mientras consideraba sus opciones. Mientras tanto, lancé oficialmente Mujer Financiera 6 meses después, con una campaña de marketing que enfatizaba la importancia de las mujeres en liderazgo tecnológico. La aplicación se convirtió en un éxito masivo, alcanzando 100.000 usuarios en sus primeros 3 meses. La historia también tuvo un impacto positivo inesperado en mi fondo de inversión. Docenas de mujeres emprendedoras se acercaron específicamente porque admiraban cómo había manejado la situación con profesionalismo y determinación. VC Innovations duplicó su portafolio de startups lideradas por mujeres en menos de un año. Un año después del incidente, mientras revisaba el reporte anual de mi empresa, reflexioné sobre las lecciones aprendidas. Había mantenido mi identidad empresarial separada de mi vida familiar para evitar conflictos de interés, pero irónicamente esa separación había permitido que Ricardo revelara su verdadera naturaleza. Marina eventualmente se divorció de Ricardo y regresó a la universidad para estudiar administración de empresas. Ahora trabaja como coordinadora de proyectos en una de las startups de mi portafolio, habiendo descubierto su propia pasión por los negocios. En cuanto a Ricardo, escuché que se mudó a otra ciudad e intentó reinventarse en un campo completamente diferente. Aparentemente, ahora vende seguros de auto. En mi oficina, tengo enmarcado el primer artículo de prensa sobre Mujer Financiera, titulado La visionaria detrás de la app que está revolucionando las finanzas femeninas. Es un recordatorio constante de que el trabajo arduo, la integridad y la perseverancia siempre triunfan sobre el engaño y la arrogancia. Y cada vez que una nueva startup liderada por mujeres presenta en mi sala de juntas, recuerdo por qué es tan importante crear espacios donde el talento genuino pueda brillar, protegido de aquellos que intentarían robarlo o minimizarlo. La verdad, como descubrió Ricardo de la manera más humillante posible, siempre encuentra la forma de salir a la luz.